Lo que busca es primero que nada ahondar en este concepto de la teoría de la estructuración de Giddens, particularmente. Una vez que se muestra la teoría de la estructuración, comenzaré a hablarles sobre la capacidad reflexiva y la capacidad de agencia, que es lo que en última instancia pues, nos reúne el día de hoy aquí. Eh, el título de esta charla es Premisas centrales de la teoría de la estructuración de Anthony Giddens y sus aplicaciones en el desarrollo social. Eh, Esta presentación se divide en varios momentos. El primero, hablaremos, insisto, de lo que Giddens llama el imperialismo, los imperialismos del sujeto y la estructura. Después hablaremos sobre la doble naturaleza de la estructura y señalaremos cómo es que Giddens sugiere que haya un tránsito de sujetos a actores y veremos cuál es la importancia de ello. A continuación hablaremos de la capacidad de agencia, cómo es que esa capacidad de agencia tiene una relación, una íntima relación con el desarrollo social y finalizaremos con pues el motivo de que la doctora me hubiera invitado a compartirles cuál ha sido mi experiencia en torno al análisis de campo y cómo es posible o cómo me fue posible a mí localizar la capacidad de agencia y la capacidad reflexiva a lo largo de mis trabajos. Eh, una de las preguntas que considero medulares es, ¿qué estudia la sociología? El orden y el comportamiento humano, cómo es que los seres humanos se desenvuelven en la sociedad, pero les pido que me concedan que en este momento la sociología estudia el cambio social. Si me lo conceden, creo que pues tendría, sería muy prolífico en este momento. Así que si me conceden que la sociología a grandes rasgos estudia el cambio social, pues continuaremos. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a la teoría de la estructuración de Giddens? Es súper importante que nosotros conozcamos cuál es el contexto. El contexto es que los debates giraban en torno a si la estructura era lo que definía al sujeto o si el sujeto era lo que creaba la estructura. Ese es el contexto en el que Giddens se mueve y cómo es que él comienza a preguntarse si hay, por decirlo de alguna manera, un punto medio. En este punto medio es que surge la teoría de la estructuración. Ah, como les comentaba antes, pues la teoría de la estructuración tiene que ver con un imperialismo del sujeto. ¿Qué es esto? Pues que toda la realidad social estaba construida a partir de los sujetos, de lo que los sujetos hacían, y eso delineaba en buena medida pues la estructura. No había una comunicación, no había un ida y vuelta, sino que lo preponderante eran los sujetos. El actuar de los sujetos incidía en la estructura, o era lo que se sugería, que la incidencia del sujeto estaba, o era muy marcada en cuanto a la estructura, la creación de la estructura. Mientras tanto, lo que Giddens menciona como el imperialismo de la estructura, pues tiene que ver con esta noción de que en todas las culturas, en todos los ámbitos de la vida social, hay reglas específicas, hay una estructura particular que todos compartimos. Levi-Strauss, como seguramente lo recuerdan, pues nos mencionaba cómo es que para nosotros investigar desde una óptica sociológica, estructural, evidentemente, pues teníamos que encontrar cuáles eran las reglas internas y cuál era la estructura que definía esa cultura en particular, por decirlo de alguna manera. Entonces, una vez que nosotros pudiéramos dar cuenta de cuáles eran esas estructuras, pues podíamos averiguar cómo es que afectaban a los sujetos en cuestión. Entonces, este imperialismo del sujeto y de las estructuras, pues tiene que ver con las formas en las que se explicaba nuestra realidad social. A continuación, es importante que mencionemos que Giddens hace un distanciamiento en cuanto a las perspectivas dominantes. Sé que hay lecturas o sé que hay posturas que dicen que probablemente Giddens lo único que hizo fue pues, un compendio de las teorías y trabajó en torno a ello. Lo sé, todos seguramente estamos al tanto de estas críticas que se le hacen, pero en este momento pues les pediría que pensemos que pues Giddens tiene un cierto tipo de razón, por decirlo de alguna manera. Si me lo conceden, continuamos. Entonces, lo que Giddens sugería era, a partir de este distanciamiento, pues sugerir un nuevo paradigma que nos permitiera a nosotros explicar la construcción de nuestra realidad social. En ese sentido,
se busca, o lo que Giddens intentaba localizar, era un lugar donde convergieran, o donde convergen la estructura y el individuo. Comenzó a preguntarse si estas nociones eran las únicas de las que nosotros podíamos echar mano, con objeto de, insisto, explicar nuestra realidad social y ver cómo es que sucedía el cambio social. Entonces, Giddens nos habla de una doble naturaleza de la estructura. Como ya lo comentábamos, esta postura que él menciona como el imperialismo de la estructura, pues aseguraba que la estructura era lo más importante y lo que definía la vida social. Sin embargo, él nos sugiere que la estructura no determina las prácticas sociales, sino, o al menos no las determina de manera completa. Pero igual, la contraparte es que las prácticas sociales no determinan a la estructura por completo. Aquí que parece una nimiedad, de que no lo hace por completo, pues es lo que se encarga Giddens de tejer fino, por decirlo de alguna manera, en el sentido en el que vuelca la mirada a esa relación o ese lugar en el que convergen la estructura y el sujeto. ¿Por qué? Pues porque nos señala que esta relación ya no puede ser pensada, o no debería ser pensada, en el sentido de que haya una exclusividad de la estructura del sujeto, sino que la comunicación es de ida y vuelta. En la medida en la que el sujeto actúa, por decirlo de alguna manera, está generando la estructura, y la medida en la que la estructura se está creando, pues está generando a los sujetos. Ahora, ¿cómo es que emerge la estructura? Ya lo decía un poco más atrás. En la medida en la que los actores actúan la estructura, es que la estructura aparece. Y si pensamos entonces que hay una comunicación de ida y vuelta, pues la estructura a los sujetos. Entonces, cabe mencionar que la estructura, si bien restringe ciertas prácticas sociales, también las posibilita, o posibilita a los sujetos para llevar a cabo ciertas prácticas sociales. En ese ir y venir es que nosotros podemos localizar, o más bien el andamiaje teórico es donde se encuentra, ese andamiaje teórico es donde se encuentra la teoría de la estructuración. No hay una preponderancia ni de la estructura ni del sujeto, sino que ambos están en una relación de ida y vuelta. Ahora, una de las partes que considero mucho más importantes de la teoría de la estructuración de Giddens es este tránsito que se hace de sujetos a actores. ¿Por qué? Porque incluso el hecho de mencionarlos como sujetos nos pone en un marco epistemológico muy particular. Ya sea que les llamemos informantes, ya sea que les llamemos sujetos, o ya sea que les llamemos actores, estamos declarando de manera implícita cuál es nuestra postura en cuanto a la realidad y los sujetos sociales a los que nosotros nos estamos enfrentando, con los que nosotros estamos compartiendo, recibiendo información, lo que ustedes quieran, particularmente en el nicho en el que ustedes estén trabajando. Entonces, tránsito de sujetos a actores es importante. ¿Por qué? Porque en ese tránsito, Giddens nos menciona o afirma que los sujetos cuentan con dos capacidades que son súper importantes. Y eso es lo que precisamente los convierte en actores. Estas dos capacidades son la capacidad de agencia y la capacidad reflexiva. Esta es también uno de los aportes que hace Giddens a las ciencias sociales, la capacidad de agencia y la capacidad reflexiva. ¿Qué es la capacidad reflexiva? Pues implica que los sujetos están en condiciones de ver o de conocer o de saber aquello que acontece y aquello que les acontece. La capacidad de agencia, entonces, es que los individuos que ya tienen esa capacidad reflexiva pueden actuar en consecuencia de aquello que les sucede. Entonces, la capacidad reflexiva nos permite a nosotros como actores ver o saber qué es lo que está sucediendo, pero no solamente lo que está sucediendo allá afuera, sino lo que está sucediendo o lo que me acontece a mí. Entonces, es ahí cuando yo puedo hacer uso de mi capacidad de agencia. Pongámosle, o concédanme eso del uso. Ahora, la parte importante o la carnita de esta presentación. La teoría de la estructuración y el desarrollo social. ¿Cómo es que
todo lo que hemos venido o todo lo que hemos platicado, les he contado hasta este momento, se relaciona con el desarrollo social. Grosso modo, el desarrollo social tendría que ver con el mejoramiento de la vida de la población, de las condiciones de los sujetos, del cumplimiento de los derechos. Cualquier área específica que los sujetos o los individuos sean vulnerados tiene que ver con el desarrollo social. Probablemente pensemos que estamos hablando de una odontología, de ir de el punto A al punto B. Sin embargo, no es así. El desarrollo social, como bien lo sabemos, pues tiene sus altibajos, regresos, no hay una ida de un punto A a un punto B. Podemos encontrarnos en el punto X y regresar al punto X. Sin embargo, lo importante, lo que hay que señalar es que la búsqueda de el mejoramiento de las condiciones en general de los sujetos es el desarrollo social. ¿Cuál es la relación entonces con la teoría de la estructuración? Que los sujetos pueden dar cuenta de lo que les está aconteciendo, de lo que les sucede y trabajar en ese sentido. Ahora, en mi caso muy particular de las investigaciones que he hecho, pues ha sido medular el concepto de capacidad de agencia. ¿Por qué? Porque eso me ha permitido a mí localizar ciertos procesos que derivan en una mejora de las condiciones de las personas. En particular, en la tesis de maestría y doctorado me enfoqué en las personas de la diversidad sexual. ¿Qué es esto? Pues personas gay, lesbianas, homosexuales, bueno, homosexuales ya no debe decirse. Toda la comunidad LGBTQ más fue lo que fue la parte importante o los sujetos a los que yo me estaba dirigiendo. Fueron los informantes que sirvieron para poder sustentar mi tesis. En ese sentido, la pregunta medular relacionada con el desarrollo social, evidentemente, es ¿cuáles eran las restricciones que se enfrentaban estas personas? Yo tenía una idea de lo que era el desarrollo social, que era una mejora, insisto, de la vida de los sujetos, pero no lo había podido, ¿cómo decirlo?, enlazar con una realidad particular. A la hora de que yo entro al campo y veo cuáles son las condiciones materiales, sociales en las que se encuentran las personas de la diversidad sexual, es entonces cuando yo me empiezo a preguntar qué es lo que sucede con ellos. En particular, hubo un informante, que ahora, valga la expresión, es un amigo mío, muy buen amigo mío, que sufrió discriminación al interior de un campus universitario. ¿Por qué? Porque pues él estaba de la mano con su novio y llegó uno de los guardias de seguridad y le dijo que no podían estar ahí porque pues iba contra las reglas morales de la universidad y todo este discurso que muchas veces se maneja en torno a la diversidad sexual y otras formas de mostrar cariño. Entonces, él se comenzó a preguntar por qué le estaba sucediendo esto. Su capacidad reflexiva le llevó a preguntarse qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que le estaba sucediendo a él como sujeto en particular. Si bien la comunidad LGBTQ+, ha sido vulnerada casi de manera sistemática, a él en particular le sucedió algo que le hizo actuar en consecuencia. ¿Cuál fue una de las cosas principales que él pudo declarar a la hora de que yo lo entrevisté, que tuvimos algunas de las charlas, que hicimos grupos focales, que hubo una negación de derechos a la libre expresión, por ejemplo? Él se dio cuenta de que el guardia, al llegar con él y decirle que no podía estar de la mano con su novio, se le negaron los derechos, por ejemplo, a la libre expresión. Junto con esto, no se le reconocieron los derechos que él tiene, él, ella, lo que ustedes quieran, tiene para demostrar cariño, por ejemplo, y se le vulneraron sus derechos. En este sentido, entonces, estamos hablando del cumplimiento y el acceso a los derechos, que evidentemente pues tiene una relación íntima con el desarrollo social. En la medida en la que los derechos se cumplen o se garantizan, es entonces que podemos hablar de un cierto tipo de desarrollo social. A lo que voy es que el informante, amigo, que
sufrió o que vivió esta discriminación, dio cuenta a partir de esta postura de Giddens. Evidentemente él no la reconoció, sino es de manera retroactiva en el momento en el que nosotros entramos al campo de la investigación, es que podemos decir que él tuvo ese momento o que fue depositario de la capacidad de agencia en el que él se preguntó lo que acontecía y lo que le acontecía. Insisto, no es que por sí en la realidad podamos encontrar la capacidad de agencia, la capacidad reflexiva, sino que de manera retroactiva nosotros la imputamos. ¿Por qué? Porque estamos intentando explicar pues nuestra realidad social, en particular la realidad social de la comunidad LGBT, pero ya de manera atómica, si me lo permiten, o de los sujetos a lo que le aconteció a esta persona que les comento, esta discriminación, negación de derecho y vulneración de sus derechos. Ahora, no es, o lo sensato o la recomendación que yo podría hacerles es que no nada más vean esta realidad desde una sola arista, sino que busquen complementar esto que ustedes ya saben, la teoría de la estructuración de Giddens, cómo es que pueden, ¿cómo decirlo?, tejer fino sobre esta realidad, porque si bien podemos encontrar la capacidad de agencia, pues también es importante que sepamos que hay ejercicios de libertad, como lo comenta Amartya Sen, que nos permiten a nosotros construir una identidad, por ejemplo. Y también me pareció a mí en este sentido tomar los enfoques centrados en el actor, porque eso me permitió a mí explicar de una manera mucho más completa, si se puede decir, esta realidad que yo estaba observando, esta realidad particular de la comunidad LGBTQ+, LGBTQ+, y cómo es que esta realidad la estaba viviendo el sujeto, el informante que yo les comento. Entonces, la sugerencia que yo podría hacerles, porque esto, pues insisto, fue la forma en la que yo trabajé, tomé la capacidad de la teoría de la estructuración de Giddens, pero le sumé algunas otras aristas, conceptos que me permitieron explicar esta realidad pues, de una manera mucho más completa, insisto, si me lo permite. Ok, entonces, en mi trabajo muy particular era dar cuenta de la capacidad de agencia de los sujetos. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es posible que uno localice la capacidad de agencia mientras está investigando? La cuestión es que cuando nos enfrentamos a esta realidad social, tenemos un bagaje cultural, o más bien un bagaje teórico que esperamos en algunas ocasiones, probablemente no sea su caso, pero esperamos que esta realidad se ajuste a la teoría que nosotros estamos o que traemos como formación. Quizá filosofía, quizá sociología, economía, cualquiera, pero estamos intentando o creemos que esta realidad debe necesariamente ajustarse a las teorías que nosotros conocemos. Sin embargo, muchas de las veces, cuando nosotros vamos con esos, si me lo permiten, con esos lentes, vemos la realidad distorsionada porque muchas de las veces vemos lo que nosotros queremos ver. Se ajusta esta realidad de una manera tersa, lo cual es bastante sospechoso porque pues la realidad es compleja, es diferente y pues es distinta para cada uno de nosotros. Podemos leerla o podemos entenderla de una manera completamente distinta. La forma en la que podríamos nosotros localizar esta capacidad de agencia, primero sería no deshacernos de nuestros conceptos, no en una reducción eidética, sino ponerlos pues en pausa, dejarlos a un lado y estar observando qué es lo que nos dice la realidad. Quizá no de manera completa nos va a decir que los sujetos están haciendo uso o ejerciendo la capacidad de agencia, sino que nosotros vamos a intentar localizar esa capacidad de agencia en el actuar de los sujetos. Ahora, creo que es importante que una vez que nosotros comenzamos a trabajar con ciertos conceptos, declarar qué es lo que nosotros estamos entendiendo por dichos conceptos. En mi caso muy particular, la lectura que hice de Giddens, evidentemente hay otras tantas, hay quienes puedan interpretarlo de una manera distinta, pero la que a mí me funcionó para, insisto, localizar esa capacidad de agencia en los sujetos a los que yo estaba, o los informantes a los que yo estaba dirigiéndome, fue
esa capacidad que tienen los sujetos para enfrentar una realidad social, la capacidad de reflexiva, porque se preguntan qué es lo que acontece y qué es lo que les acontece, y la capacidad que se tiene para modificarla. Evidentemente, las condiciones materiales, pues muchas veces impiden este cambio social, pero, y es un pero muy importante, algunas de las veces se deja de lado esta capacidad reflexiva, como si lo único que importara es ver cuáles son las acciones que tienen incidencia en el cambio social. Sin embargo, esta capacidad reflexiva es súper importante, o es importante que también la localicemos, porque podría ser el puente o el trampolín, si me lo permiten, para otros cambios sociales, que no necesariamente se pueden quedar, o no necesariamente debemos desdeñarla, sino tomarla en cuenta, y eso nos permitiría pues un acercamiento mucho más explicativo, si se me permite. Entonces, en mi caso muy particular, la forma en la que yo entendí la capacidad de agencia es la capacidad reflexiva, o cómo es que la capacidad de agencia contiene la capacidad reflexiva, y esa capacidad reflexiva permite a los sujetos, a los informantes, localizar eso que les sucede, lo que les acontece, y cómo es que tienen las herramientas para cambiarlo. Eh, Les cuento, en el caso particular de la persona, una sola persona, hizo uso de la capacidad de agencia, fue que ante esta discriminación, o ante esta vulneración de sus derechos, él decidió formar un colectivo de una sola persona, lo cual es súper importante, o me pareció súper importante, porque la capacidad de agencia se mostró en ese momento. Insisto, cuando él me contó lo que hizo, de hecho, la acción que él llevó fue pegar un par de carteles, el amor es amor, algunas de las consignas que regularmente se hacen en las marchas del orgullo. Estas consignas, estas cartulinas que él pegó, fueron el detonante para crear un movimiento, un colectivo mucho más grande, un colectivo mucho más grande. ¿Cómo es esto? Él no tenía idea de lo que significaba pegar esas cartulinas ni el alcance que iba a tener. ¿Por qué? Porque al, al colocar esas cartulinas con esas leyendas o consignas, muchas de las personas de la comunidad LGBTQI supieron que no estaban solas, porque pues habían sido de manera sistemática vulnerados sus derechos, porque también nadie se le permitía estar de la mano, besarse, o tener muestras de cariño con personas del mismo género. Así que eso permitió que él hiciera un cierto tipo de comunidad. A partir de una acción muy, muy particular, él comenzó un colectivo muy, muy importante. Este colectivo derivó en ciertas acciones como exposiciones de arte, ciertas publicaciones de libros que fueron o intentaron ser replicadas en otros estados y pues en otras localidades. Lo que me gustaría resaltar es que la capacidad de agencia no se mostró como tal en el actuar de este informante, sino que a la hora en que uno, o en el momento en el que uno está observando como investigador, como científico social, esta realidad en particular, podemos sustraer esta capacidad de agencia. Entonces, ¿cómo es que esta capacidad de agencia se relaciona o fue encontrada en el trabajo de campo que yo realicé, o que estoy realizando evidentemente? Fue a partir de la experiencia de los sujetos contada a mí, y cómo es que ellos la traían a colación, en el sentido de contarme qué es lo que había sucedido con ellos, porque ahí evidentemente pues yo, Paris González Aguirre, como investigador, podía localizar cuál era la capacidad o la reflexividad que les permitió a ellos dar cuenta de lo que les estaba sucediendo, y cómo ante esto actuaron de una manera muy particular, pegando cartulinas. Estas cartulinas tuvieron resonancia en otras personas de la comunidad. Estas personas de la comunidad hicieron, valga la redundancia, una comunidad. Esta comunidad derivó en un colectivo de la Red Universitaria de Diversidad Sexual, que ahora pues está encargado de algunas políticas públicas. La, ¿Cómo decirlo?
los fines que tuvo o la incidencia que se tuvo en la realidad social fue justamente esto. Aquí en Guadalajara, no sé si allá en Sinaloa, se estaba proponiendo un PIN parental. ¿Qué es esto? Pues que los únicos que pudieran adoptar niños, niñas, niñas, eran las parejas heterosexuales. Se buscaba, o la propuesta era que se especificara que el matrimonio era hombre y mujer. Hubo varias manifestaciones, tanto de manera física, personal, como en la internet, que derivaron en que este programa o no era política pública, pero que esta propuesta no se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque estaba violentando los derechos particulares, primero de la niñez, porque recuerden, pues el interés superior de la niñez, y estaba vulnerando los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Después, esta cuestión de la adopción homoparental se puso en la agenda. Una de las cosas que le interesaba o le interesa a la comunidad LGBTQ, entre otras tantas cosas, era la posibilidad de adoptar, pero siendo una pareja homoparental. Al menos, el hecho de poner en la agenda temáticas muy particulares que le acontecen a sujetos o comunidades particulares es muy, muy importante. Si bien no tienen, por decirlo de alguna manera, una resonancia, no hubo una política pública que derivara en el cumplimiento o la posibilidad de que las parejas homoparentales adoptaran en ese momento no tuvo una resonancia, al menos el hecho de que se usara la capacidad reflexiva y la capacidad de agencia, evidentemente, para ponerlo sobre la agenda, marca un momento muy particular en la historia de este colectivo, porque esto que les estoy comentando tiene que ver justamente con el colectivo, las acciones que llevaron a cabo y las metas a las que llegaron. Después, a partir de las manifestaciones que se llevaron a cabo, de carteles, ponencias, coloquios, donde se puso sobre la mesa estas cuestiones de la identidad trans, por ejemplo, esto fue que en el 2013 o algo así, les estoy hablando como del 2010, 2012. La identidad trans se puso sobre la mesa. Ahora ya ya al menos se puede amparar las personas que deseen cambiar su género, pero en ese entonces fue súper importante el cambio porque se estaba reconociendo a las personas, el derecho de las personas a una identidad trans. Otra de las cosas que a las que llegaron fue a la posibilidad de que hubiera un matrimonio homoparental, gay, lésbico. Ya no era ya no estaban, ya no eran sujetos a una sanción, sino que ahora ya se podía, o en ese momento se podía amparar y podían llegar a casarse. Esto que les cuento, desde una mirada, ¿cómo decirlo? De fuera, si me lo permiten decirlo, o desde una mirada acrítica, no tiene mucha importancia. Si bien, pues, son los colectivos y lo que quieran. Sin embargo, si lo vemos entonces al cariz de la capacidad de agencia, estamos hablando de que estas acciones que llevaron a cabo los sujetos, los colectivos, derivaron en una mejora de su vida, de sus condiciones, incluso de sus condiciones materiales. Es importante entonces que nosotros localicemos estos pequeños resquicios en los que, desde una mirada, insisto, rápida, podríamos no localizarlos. La cuestión es que para localizar esta capacidad de agencia es importante que estemos ávidos de encontrarla, porque de otra manera pues sería muy, muy difícil y no, insisto, la realidad no se ajusta a la teoría. Ahora, ¿cómo es que estas personas dieron cuenta de lo que les estaba aconteciendo? Pues evidentemente tenían muchos obstáculos, muchos, muchos obstáculos que debían sortear. Entre algunos de ellos era que aquí en Jalisco, en Guadalajara en particular, vivimos en una sociedad eminentemente machista. ¿Qué es esto? Que se privilegian conductas que tienen que ver con la masculinidad hegemónica.
que no necesariamente son como un checklist, sino que son algunas de las características: ser violento, distante emocionalmente, no tener responsabilidad afectiva, entre otros. Esta sociedad machista sancionaba de manera negativa cualquier comportamiento que se encontrara en las periferias. Eso sucede, no ha dejado de suceder y sucede de manera muy, muy constante, pero paradójicamente somos uno de los destinos gay mucho más ocurridos. Incluso somos una ciudad amigable, así tal cual lo han mencionado. En este lugar hay un gran número de personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, y LGBTQI más, pero muchos de ellos no pueden mostrar, no pueden, la expresión, valga la expresión, salir del closet. ¿Por qué? Porque eso derivaría primero, pues probablemente en discriminación de su familia nuclear. Probablemente derivaría en que en su trabajo las cosas cambiaran, porque hubo casos en los que personas fueron despedidas simplemente por declarar sus preferencias sexuales. Y si nos vamos al extremo, las personas trans, es muy difícil que consigan un trabajo porque se les exige que estén de acorde o de acuerdo a su género de nacimiento. No se les reconoce en el ámbito laboral, muchas de las veces no se les reconoce este cambio de género, la necesidad de tener una identidad diferente. Entonces, este número de personas LGBTQ es importante porque está localizada aquí en Guadalajara. Después, insisto, de manera paradójica, vivimos en un ambiente que tiene un alto grado de homofobia, pero nos encontramos en una doble moral, porque si bien de manera explícita se señalan las conductas homofóbicas o se sancionan de manera negativa estas conductas que salen de la norma, en lo personal o en lo particular, en lo velado, eh, aplicaciones como Grindr, por ejemplo, que tiene que ver con citas, hay muchas de las personas que están casados, hay estudios que justamente hablan sobre eso, que están casados pero que usan estas plataformas para tener encuentros casuales. Hay un alto grado de homofobia, pero también hay prácticas homosexuales o prácticas gay que están en lo subterráneo, por decirlo de alguna manera. También una de las cosas que fue muy importante, como que se consideraron como obstáculos, fue que hubo partidos y actores políticos que fueron homofóbicos de una manera abierta, declarada. Por ejemplo, en ese momento en particular, Emilio González, que dijo que, pues, habló sobre la comunidad y dijo específicamente que mientras no se le acercaran, que estaba bien. Mientras que el cardenal afirmaba que todos estos programas, todas estas políticas públicas que giraban en torno a la comunidad LGBTQI+, era porque los encargados de diseñarlas o de aceptarlas habían sido maiciados, así tal cual lo mencionó. Entonces, estos actores políticos y estos partidos delineaban en buena medida la opinión pública. Estos entonces eran los obstáculos a los que se debían enfrentar, o al menos estos fueron los que declararon las personas a los que yo entrevisté. ¿Qué tiene de importancia o cuál es la relación con el desarrollo social? Hay una capacidad reflexiva, o podemos localizar aquí una capacidad reflexiva de los sujetos ante las cosas que les están aconteciendo, que acontecen allá afuera, pero que también que les acontecen de una manera muy personal, tan personal como en su sexualidad y en el ejercicio de la misma. Aquí podemos entonces localizar la capacidad reflexiva. En esta lámina anterior podemos localizar la capacidad de agencia. ¿Por qué? Porque este colectivo, que comenzó con una sola persona, incidió o tuvo una incidencia en la vida pública, en la vida política de Jalisco. Ahora, de manera crítica, sería importante preguntarnos qué es lo que buscan los sujetos, los informantes o los actores. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros demos cuenta de qué es lo que buscan, podemos entonces localizar de una mejor manera o de una manera mucho más fácil, si me lo permiten,
esta capacidad de agencia y la capacidad de reflexiva. Y también es importante que sepamos cuál es la intención que tienen con eso que hacen. Recuerden que también Giddens nos habla de la intencionalidad. Una vez que nosotros localicemos qué es lo que buscan los sujetos y qué intenciones tienen con eso que hacen, podríamos entonces hilar, insisto, como dicen los científicos sociales, hilar de una manera mucho más fina eso que estamos viendo en la realidad. Un caso muy particular que también tiene que ver pues con esto de la capacidad de agencia y que muchas veces pero posibilita a ciertos lugares o ciertas personas que detentan el poder o que se encuentran en lugares de poder, fue que en el libro de Mundo Global Gay se aseguraba que había una comunidad LGBTQ con directrices muy particulares, que eran el matrimonio gay y la adopción. Que en última instancia, estas personas que se encontraban en Nueva York del colectivo hombres que aman hombres, no recuerdo el nombre exacto, pero esas personas o esos sujetos que se encontraban en Nueva York decían que representaban los intereses de la comunidad LGBTQ más y más. ¿Por qué? Porque ellos afirmaban que eran el lobby gay y que lo que la comunidad necesitaba era el matrimonio homoparental y la adopción. ¿Qué es lo que buscaban estos sujetos? Estas dos cosas particulares y afirmaban que ellos representaban los intereses de la comunidad. Sin embargo, dejaban fuera a las personas trans, por ejemplo, que no pueden acceder de manera fácil a los servicios de salud, que no pueden conseguir un empleo completamente remunerado porque pues, su identidad es completamente diferente. ¿Y cuál era la intención? Pues simplemente de estos sujetos, simplemente realizar su deseo que era ser padres o casarse. A lo que voy es que quizá la capacidad de agencia existe en buena parte de nosotros, pero si me lo permiten, podríamos decir que hay niveles. La capacidad de agencia también puede ser vista desde las condiciones materiales o puede ser afectada, si me lo permiten, desde las condiciones materiales. Si entonces nosotros vemos cuál es la intención, probablemente podamos dar cuenta de manera, insisto, retroactiva de cuál fue la capacidad reflexiva que llevó a esa intencionalidad. Y ahora, esta capacidad de agencia, y me gustaría que ustedes lo reflexionaran, sí habilita y posibilita. ¿Por qué? Porque, como les comentaba antes, podría existir que alguien, a partir del uso de su agencia o el hecho de hacer, insisto, uso de esta agencia, podría imponer una agenda muy particular que solamente a un grupo muy particular le serviría o le daría algún tipo de beneficio. A esto, insisto, esta fue una de las cosas que apareció en la investigación, muchos de los colectivos que se encuentran, si me lo permiten, en el mainstream o que son mucho más visibles, definían o dirigían el presupuesto hacia ciertos colectivos muy particulares que estaban de acuerdo con las líneas de ciertos partidos, por ejemplo. Si se imponía una agenda muy particular de lo que deseaban estos colectivos, pero también los integrantes de otros colectivos disidentes, si me lo permiten, era demeritado. Tenían esa capacidad de agencia, pero ante las condiciones materiales no podían llevarla a cabo de una manera eficiente, por decirlo de alguna manera. Y aparte, esta capacidad de agencia podría forzar ciertas temáticas que a lo mejor para otros sujetos o para otros nichos o para otros actores, pues simplemente no les interpelaban. A lo que voy es que, si bien, como lo mencionábamos antes, la estructura posibilita ciertas prácticas, también constriñe otras tantas, pero en eso podemos encontrar la capacidad reflexiva y la capacidad de agencia. ¿Por qué? Porque hay diferentes necesidades como diferentes sujetos. Y por mi parte sería todo, creo que no me excedí en el tiempo, no.
Les agradezco mucho la invitación, sobre todo a la doctora y a la universidad, y si necesitan algo, si necesitan alguna información o algún comentario, les dejo mi contacto. Ahora, si tienen alguna sugerencia o pregunta, les agradecería de manera infinita. Muchas gracias, Paris, por la charla, por la disertación. Muy interesante, pues, eh, cómo vas aplicando el concepto incluso a partir de un solo caso, ¿no? Es decir, cómo tú observas un caso y cómo esto no se observa solo como una actividad individual o individualizante, sino precisamente como una práctica social, ¿no? O sea, en realidad. Y cómo, bueno, luego se genera además, a lo mejor lo que también Giddens puede decir como una intención no buscada en principio, ¿no? Cuando él empieza a pegar carteles, pero entonces hay más allá, hay consecuencias que se generan a partir de esa acción, ¿no? De una sola persona, ¿no? Entonces, cómo se genera un colectivo a partir de ello, ¿no? Bueno, no sé, yo antes de seguir comentando, me gustaría saber si alguno de los estudiantes de nuestro grupo tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quisiera que ampliara el doctor Paris González. Alan, ¿sí? Sí, pues muchas gracias por la charla. Sí, fue bastante ameno y bastante al nivel. Mi duda creo que es más un comentario, no, no es cierto. No, mi duda es más bien si esta capacidad de agencia también puede aplicarse, por ejemplo, a los sujetos que pueden estar detrás de estas estructuras institucionales y que vulneran o que nulifican los derechos de estos colectivos, ¿no? Quiero decir que también podría ser posible analizar esos agenciamientos, para también entender, digamos, esta dinámica conflictiva que puede existir, particularmente en Guadalajara, ¿no? ¿Le puedo tomar la palabra? Te lo platico. Es súper importante esto que comentas porque buena parte de los estudios que se han hecho acá son de la clase media, no de las élites de poder, particularmente en cuanto a esto de la capacidad de agencia. Un estudio súper interesante sería justamente esto que tú comentas. ¿En qué medida? Claro, todos tenemos capacidad de agencia en la medida en la que tenemos esta capacidad reflexiva. Estas personas que tú comentas que detentan el poder o que están en lugares de poder, claro que tienen una capacidad de agencia. No por nada mencionaba este colectivo de los hombres que aman hombres que se encuentra en Nueva York, que imponían una agenda muy particular exclusivamente sobre sus deseos y sobre sus necesidades. Son gays millonarios que se encuentran en barrios súper exclusivos de Manhattan. Desde ese lugar particular y de privilegio, si me lo permiten, es que se erige esta agenda que supone que representan a la comunidad LGBTQ y más. Claro, sí se tiene capacidad de agencia, pero la intencionalidad es lo que sería importante averiguar. Y como lo comenta la doctora Roxana, ¿cuál es la intencionalidad no buscada? Porque también hay ciertos resquicios en los que eso que ellos buscan o intentan imponer, por decirlo de alguna manera, setentera, si me lo permites, produce otros tipos de realidades o permite la posibilidad de crear otro tipo de realidades. Insisto, creo que un estudio, como tú lo comentas, sería súper interesante y súper productivo. Vale, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguien Sí, más? sí, yo. Elda, adelante. Ajá. Quería preguntarle, bueno, quiero preguntarle si esta teoría puede ser aplicada en el caso de las organizaciones civiles en cuestión de cómo los colaboradores originan o institucionalizan estas, y si debería precisamente estas organizaciones influir sobre las estructuras. Y si tiene algún antecedente antes de otro tipo de organizaciones civiles que operen en Guadalajara, ¿cómo pudiera usted
decirme así a grandes rasgos cómo se desenvuelven mediante este planteamiento de cómo reflexionan sobre su entorno y cómo ponen en marcha en acciones ponen en acción pues procesos que terminan cambiando esas estructuras, ¿no? Tú ya lo contestaste, sí, en efecto. La capacidad de agencia también se encuentra en los colectivos, pero particularmente en las acciones que llevan a cabo los integrantes de ese colectivo. No es que el colectivo como tal tenga una capacidad de agencia, sino que puede ser localizada en las acciones que llevan a cabo los integrantes de dicho colectivo. Respecto a tu pregunta de si deberían incidir, no podemos predecir, por decirlo de alguna manera, debemos ser más objetivos y no preguntarnos por el deber ser, sino en nuestro caso muy particular debemos describir. Más bien me refería a que si qué tanto cambian, en qué medidas se cambian las estructuras para considerarse que la gente llevó a cabo esa acción. No me refería a la forma o perspectiva ética de que si deberían o no deberían. Perdón, creo que no me di a explicar desde el principio. No te preocupes, también es mi deber comprender. Veamos, entonces, sí, creo que lo decíamos un poco más atrás. Muchas veces lo que intentamos localizar como capacidad de agencia es los cambios estructurales. Sin embargo, pequeñas acciones como el hecho de pegar una cartulina ya pueden considerarse como el uso de la capacidad de agencia. Incluso el solo hecho de reflexionar sobre la realidad en la que nosotros estamos, esta capacidad reflexiva que nosotros tenemos, ya puede ser importante o debería ser importante para el análisis social. En el caso muy particular de las organizaciones, yo te puedo decir de primera mano que sí inciden o sí las acciones que llevan a cabo los integrantes de ciertos colectivos sí inciden. Sí, se puede observar la capacidad de agencia porque en el caso muy particular de un diseño de prevención de violencias contra la niñez en el que yo tuve la oportunidad de trabajar para el CIPINA, hubo una incidencia muy particular, primero en el cumplimiento del derecho superior, en la garantía del derecho superior de la niñez y ciertos programas que en conjunto diseñamos para prevenir las violencias en contra de los niños, las niñas y los adolescentes. Si entendí bien tu pregunta, sí se incide, sí hay un cambio en la estructura, sin embargo, no solo debemos observar eso, sino también debemos observar lo que no se ve de manera, ¿cómo podría decirlo? Las cosas que no se, o sea, deberíamos... No está en la primera vista. Exactamente, porque también son importantes y podrían, insisto, como lo decía antes, ser el puente para otras cosas u otras realidades. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, muchas gracias. Me pareció muy interesante en realidad todo el estudio que hizo y la explicación que dio fue bastante clara en cuestión de todo, pues, de toda la clase. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, bueno, Liliana nos dice que tiene mucho ruido ahí en su entorno y pone aquí un comentario en el chat. No sé si lo quieras leer, Paris, o te lo leo. Sí, empezar a conocer el planteamiento de Giddens en mi tesis de violencia simbólica en el campo de la cirugía estética de las mujeres. Me permite ver la capacidad de agencia de las mujeres, porque no todas las mujeres en el mundo recurren a la cirugía estética. Aunque no niega la presencia de la violencia simbólica, pues la cantidad de procedimientos quirúrgicos sigue aumentando. Es comentario, no pregunta. Estoy completamente de acuerdo con usted. El hecho de que a las mujeres desde la masculinidad hegemónica se les exija cumplir cierto rol, cumplir en particular cierta estética, claro que tiene que ver con una violencia simbólica. Podríamos, desde Bourdieu, por ejemplo, abordarla, o podríamos investigar desde ahí esta violencia simbólica que las mujeres, en el entramado en el que las mujeres se encuentran. Pero también habría que ver qué tipo de mujeres o qué mujeres son.
Por ejemplo, mujeres, desde mi experiencia muy particular, mujeres académicas que yo conozco o mujeres feministas, estas cosas ni siquiera les interpelan, las cirugías estéticas. No como una cuestión personal o como para llevarlas a cabo, sí como sujeto, como objeto de estudio, por supuesto que sí, pero habría que localizar o acotar a qué mujeres nos referimos, cuál es el contexto, cuáles son sus condiciones materiales, etcétera. Estoy completamente de acuerdo. Creo que si es una violencia simbólica, pues deberíamos señalar esta violencia simbólica, incluso si su estudio es ese, sería un placer echarle un vistazo, si me lo permite, evidentemente, y la invitación es para quien lo desee. Sería muy interesante echarle un vistazo porque creo que en ese lugar muy particular no solo es la violencia simbólica, sino también la violencia médica, por ejemplo, porque acá en Guadalajara ha habido muchos casos en los que pues los médicos no son médicos, los médicos al final por la anestesia se aprovechan, etcétera, etcétera. Creo que podríamos abordar o podría ser abordado desde muchos ámbitos, pero esto de la violencia simbólica en las cirugías estéticas yo ni siquiera lo hubiera pensado, la verdad, y creo que es un tema importante y de punto. Muy bien, aquí me genera en esta misma temática y eh, en esta idea de agencia, se pudiera pensar que una mujer que quiere, digamos, cambiar, ¿no? En su cuerpo, quiere hacer un cambio, eh, no puede haber ahí una reflexividad detrás de esto. Qué bueno que lo comenta. De hecho, hace que 2 o 3 meses justamente estábamos comentando eso, porque pues tiene que ver con una cuestión muy personal, porque una prima mía está justamente pensando sobre eso. De una manera estratégica, la forma en la que, no específicamente mi prima, sino algunas de las mujeres que recurren a estas cirugías estéticas, pues probablemente sí sea su intención o es una reflexividad estratégica. ¿Por qué? Porque eso la modificación del cuerpo les permitiría a ellas salir de una situación muy particular, de una condición material muy, muy particular. Considero que sí es una capacidad de agencia porque, pues en última instancia es su cuerpo y ojalá y fuera verdad, pero en su cuerpo manda. Porque, pues evidentemente hay otros mensajes simbólicos, como ya lo comenta la compañera, que tienen incidencia importante en la forma en la que nosotros nos vemos, en la que nos sentimos y cómo es que nosotros modificamos nuestro cuerpo, nuestro andar, incluso nuestra forma de vestir. A lo que voy es que sería una cuestión estratégica, o yo consideraría que sería una cuestión estratégica, pero claro, hay una cuestión reflexiva y una capacidad de agencia porque pues en última instancia está decidiendo sobre sí, sabe lo que le acontece, dónde le acontece y actúa en consecuencia. La única forma en la que yo puedo salir del lugar en el que estoy, de las condiciones materiales en las que estoy, es llevando a cabo estos actos. Hay una capacidad reflexiva, por supuesto. Es la capacidad de agencia, completamente de acuerdo con usted. Creo que sería una cuestión más bien estratégica, si se permite. Sí, claro, lo que pasa es que luego nos mueve, pues, ¿no? Esta idea de romper con una estructura dominante y que aunque es una estrategia para cambiar su entorno también, ¿no? Sus relaciones, etcétera, mejorar tal vez sus perspectivas de vida, su realidad, pero al mismo tiempo, desde otra perspectiva, pues es la misma estructura que se le está imponiendo, ¿no? Es decir, esa violencia simbólica, pues, ¿no? Entonces sí es, pero en la idea creo que de Guides, pues sí, sí cabe, pues, ¿no? Bueno, sí hay una reflexividad, es decir, son mujeres o somos personas que somos capaces, que estamos actuando y que sabemos lo que estamos haciendo o nos damos cuenta. A lo mejor no necesariamente hay que no nos podemos tal vez explicar, ¿no? De momento, pero bueno, sí, sí se sabe lo que estamos haciendo en este sentido como agentes, pues, ¿no? Tenemos ahí Carolina Gurrola, una pregunta o comentario. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, bueno, muchas gracias por la charla, está muy interesante. Bueno, en un sentido más o menos similar al de Liliana,
Mi proyecto de tesis habla sobre la hipersexualización infantil y bueno, digamos que mi eje teórico vertebral es este Bourdieu y cómo, por ejemplo, los campos simbólicos, ay, perdón, la apropiación de los campos simbólicos generan nuevas prácticas sociales de diferente niveles de hipersexualización y también a la vez cómo estos van generando o se van haciendo las prácticas de identidad sexogenérica. Al respecto, bueno, con Giddens, que lo he tratado un poco más o menos en mi marco teórico, eh, en el mismo sentido que Liliana, o sea, ¿cómo infiere aquí la capacidad de agencia de los infantes en este caso, cuando, bueno, tienen como que una doble, digamos, constricción, ¿no? Para empezar, las infancias son manejadas desde un adultocentrismo y por otro lado también tenemos esta estructura del mercado y una sociedad altamente sexualizada, sobre todo en sus consumos. ¿Hay algún lugar en particular al que usted se refiera? Por ejemplo, me viene a la mente este caso de Balenciaga y cómo ciertos niños fueron expuestos con ciertos aditamentos sadomasoquistas. Ajá, sí, 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 fue para una revista, Sí, y también de Vogue, o sea, sobre todo en Europa existen bastante, bueno, ya ahorita está prohibido, ¿no? Trabajar con niños y más en ese tipo de posiciones, y poses más bien, y con indumentaria erótica. Pero bueno, en mi tesis de licenciatura, digamos que se hizo un análisis descriptivo mediante un estudio de caso en una escuela aquí en Mazatlán, respecto más o menos como para saber si existía estos modos de hipersexualización. Encontramos que por lo menos en lo que se refiere a la cuestión estética, no lo es tanto. Pensamos en un principio que iba a ser bastante visible, pero no, era más en una cuestión de poses y lenguaje, no un lenguaje adultizado, al igual que las poses. Ya ahorita en mi tesis de maestría, lo que intentamos es ver cómo, si hay una inferencia, ¿no? Entre la hipersexualización, el mercado lingüístico, como va permeando en los infantes al momento en que ahora es más común, a grosso modo, de que los niños se reconocen en identidades no binarias. ¿Qué tanto la incidencia del mercado, por ejemplo, de estos discursos y de esta alta sexualización de la sociedad en diferentes medios de consumo inciden en estas apropiaciones o en esas prácticas sociales en los infantes? primero, lo de la capacidad de agencia de los niños, hay quien dice que sí, yo estoy seguro de que también. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se ejerce? No puedo contestártelo, porque es algo que no he estudiado, de lo que no puedo hablar, porque sería desde la opinión personal y decirte que tienen agencia o no tienen agencia, o cómo sucede, sería echarte mentiras. La verdad, es algo en lo que preferiría no meterme, porque trabajar con niñez es muy delicado, muy, muy delicado. Y la verdad, afirmar algo en este momento sobre la capacidad de agencia de la niñez, no podría, porque no podría argumentarlo. Sí la hay, pero no podría argumentarlo. Lo he visto, lo he vivido, porque insisto, pues mi trabajo desde hace 30 años ha sido justamente con niñez, con población, niños, niñas y adolescentes, desde hace muchos, muchos años. No podría, en ese sentido, no podría decirte absolutamente nada, insisto, porque es algo muy delicado. Respecto a esta hipersexualización, yo creo que primero habría que decir en qué tipo de condiciones podemos hablar de esta hipersexualización. Por ejemplo, si nos vamos a Chiapas, claro, eh, son, no es mi opinión ni nada, pero son un mero objeto. Las mujeres son un mero objeto. Sin embargo, si nos vamos a la clase media, por ejemplo, estas niñas que tienen acceso a TikTok, que tienen acceso a Instagram y todo, están siendo bombardeadas por ciertos discursos. Esta industria cultural les
les ofrece identidades diversas. La cuestión es que creo que sí hay una hipersexualización porque creo que, si no me equivoco, para acceder a TikTok debes tener 13 años o algo así. A lo que voy es que hay una hipersexualización, estoy completamente de acuerdo contigo. Habría que ver cuáles son las formas en que los discursos de esta hipersexualización le llegan a las niñas y los niños, porque pues, evidentemente esta cuestión de lo no binario creo que también tiene que ver con la exposición a ciertos discursos. Digo, no estoy minimizando para nada en absoluto, pero otros niños que no tienen el privilegio de tener acceso a otros discursos, aunque sepan que son no binarios, difícilmente pueden declararlo. ¿Por qué? Porque ya lo decía Wittgenstein, el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. No tienen no es que no tengan la capacidad, no tienen la posibilidad de declararlo. ¿Perdón? Sí, sí, el acceso, porque el acceso, digamos, a estos, bueno, le decía que yo abordaba esta cuestión de la intersección género-clase, de Crenshaw y también por medio de los campos de Bourdieu, ¿no? O sea, como el acceso a los diferentes campos cultural, económico, pues, generan diferentes prácticas sociales. Perfecto. Esta cuestión de la interseccionalidad, creo que en particular estudios sobre la niñez, es un enfoque súper pertinente y creativo, es productivo, muy, muy productivo. ¿Por qué? Porque, como lo dices, nos permite enlazar, por decirlo de alguna manera, diferentes condiciones que de otra manera no podrían verse, no podrían darle la importancia suficiente. Así que me gustaría mucho saber más sobre tu estudio. Sí, claro que sí, creo que ahí está su correo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Arturo Rodríguez. ¿Cómo se inserta la propuesta teórica de la estructuración de Giddens en su propuesta política de la tercera vía? En esta de democracia, no, la verdad, ahí sí no te podría dar informes porque, pues no, en realidad la tercera vía no es algo que me interpele. La verdad, no. Mis instrumentos o la forma en la que yo decidí trabajar es justamente con la agencia, nada más, nada más. Si me preguntas de masculinidades o si me preguntas de paternidades, claro que te puedo responder, pero esta cuestión de la tercera vía no es algo, no, las cuestiones, si bien todo lo personal es político, las cuestiones llevadas más allá en la política no es algo que me interpele. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, Giddens habla, digamos, hace una diferencia entre lo que es la estructura, ¿no? Ya vimos la agencia, ¿no? Su propuesta dual la dualidad que nos llama de la agencia y la estructura o la acción y estructura, pero además también distingue el concepto de estructuración. ¿Podrías profundizar un poquito en esta diferencia en estructura y estructuración? Sí, cómo es que la estructura en última instancia pues delinea la forma en la que nosotros actuamos como sujetos. Eh, Valga la expresión, la estructura que estructura la estructura. Cómo esta estructuración nos estructura como sujetos, porque no es nada más que exista la estructura como tal, esta maquinaria de reglas y de cosas en común, sino que esta también nos lleva a ciertos lugares como actores y valga la expresión, habilita estas ciertas prácticas que como ya lo comentábamos un poco más atrás, la estructura nos estructura. Así que creo que por ahí iría la cuestión. Digamos que es precisamente en donde se observa, ¿no? Esta relación, esta dualidad, pues, ¿no? De cómo las prácticas sociales, pues, se generan por los actores, pero se generan precisamente en el contexto también o en relación con una estructura, pues, que no son aisladas. Y en ese sentido también se habla de estructuración, ¿no? De cómo
de cómo esas prácticas al mismo tiempo hacen estructuras, pero son estructuras y que van generando también al mismo tiempo las prácticas, ¿no? Cuando tú hablabas es un ida y vuelta, pues que no es una determinante de la otra, sino es en esta, pudiéramos pensar en esta relación dialéctica, pues, ¿no? Pudiéramos, sí. Sí, sí. Eh, bueno, tenemos otra pregunta en el chat de César Navarro. ¿Cómo entender la agencia y estructura desde una perspectiva política? No, no sé si quieras contestar. Sería mi opinión personal, Ajá. mi opinión meramente personal, con mis prejuicios, este, ¿qué podría? No soy apolítico, evidentemente, pero muchas de las veces muchas veces se piensa que la política es solamente, o no, lo que nos toca a nosotros como ciudadanos es solamente ir a votar, que es la única forma en la que nosotros tenemos incidencia en la vida política. Insisto, esto es desde mi opinión muy personal. Sin embargo, Sinetaro y varios teóricos afirman que no necesariamente el ir a votar es lo único que define nuestra vida política. Incluso los actos más pequeños, como una manifestación pequeña de mujeres que se ponen en medio del centro de Guadalajara a tejer, es súper importante y tiene que ver con la vida política. La agencia o la capacidad de agencia podría ser localizada justamente en el actuar de estas mujeres que llevan a cabo pues ese taller de tejido, por ejemplo. Y se modifica la estructura o tiene incidencia en la estructura, al menos tiene una relación con la estructura porque se están mostrando ciertas problemáticas que surgen justamente en esta misma estructura. Como le decía la doctora, esta estructura nos está estructurando, pero también la estructuramos de la misma manera. Así que la relación, desde mi punto de vista personal, nada objetiva, sería justamente eso, que podríamos localizarla en las acciones que llevamos de manera individual, por ejemplo. Desde mi punto de vista muy particular, claro, con los colectivos y todo, pues eso ya sería más que evidente. Justamente de eso hablamos. Hay diferentes lecturas que critican la postura de Giddens, pero pues este momento era justo hablar sobre la teoría de Giddens como la verdad, el non plus ultra. Si te lo puedo contestar de una manera personal también, yo creo que agencia y estructura, sí, son una dicotomía y seguimos pensando de manera binaria. Sin embargo, el dualismo, no podría contestártelo, lo siento mucho, no podría contestártelo. ¿Tú qué dices? ¿Qué dice Arturo? Arturo, ¿estás ahí? Arturo Rodríguez, ¿quieres comentar algo personalmente, Arturo? ¿Estás con micrófono apagado? Eh, pero no, parece que no puede. Sí, supongo que esta es una inquietud, ¿no? Porque precisamente en nuestra próxima sesión vamos a ver precisamente a Margaret Archer o Archer, vamos a revisar. Bueno, ya está Arturo con el micrófono activo. ¿Quieres comentar algo, Arturo? No, sobre... Sí, te escuchamos. sí, sobre la conveniencia de tratar si esta cuestión agencia-estructura de manera separada o como un todo relacionado, pues la diferencia entre Giddens y Archer, ¿no? Es que Si se debe ser una postura o adaptarse más que nada a la cuestión de la investigación. desconozco a Archer, te echaría una mentira terrible, desconozco su trabajo. Ujú. Si Sí, quieres que te lo conteste de manera como mi opinión personal,
es importantísimo que lo tratemos como un todo, porque si lo tratamos de una manera dividida, pues estaríamos cayendo de nuevo en la dicotomía que tú mencionas. Si no lo tratamos de una manera en conjunto, como un todo, pues estaríamos dejando algo fuera de ello. La interacción, quizá la estructura, la estructuración, estaríamos dejando algo fuera, desde mi opinión muy personal. Gracias. A ti, gracias. Sí, lo que pasa sí de manera muy rápida, lo que pasa es que más bien Archer critica esta idea en Giddens de que no puede haber una separación, ¿no? entre acción y estructura o entre agencia y estructura, y de acuerdo con Archer habría que, o sea, ver la posibilidad y de que es posible verlos o analizarlos como entidades independientes o autónomas, pues yo creo que eso es sobre todo lo que más le critica a Archer, de que para Giddens habría que analizarlo de manera así eh, dual, o sea, inseparable, ¿no? O sea, que no se puede explicar esta realidad social si separamos agencia y estructura, sino que van precisamente en conjunto o en el análisis para poder entender esta vida social. Y Archer dice, bueno, no, es que hay que verlas también que pueden ser autónomas, son independientes y hay que analizarlas también en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eso ya lo podremos nosotros profundizar en nuestra próxima sesión. Hay una pregunta aquí de Gerson Olivas. ¿Existe oposición entre la agencia y la socialización? Socialización en el sentido de, en este momento que estamos llevando a cabo prácticas sociales, ¿o en qué sentido? Bueno, Gerson, Hola, no sé si quieras, aclarar. sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Socialización en un sentido más tradicionalista, más de la teoría del funcionalismo. Socialización entendida como este proceso de interiorización y aprendizaje, ¿no? De los valores dominantes. Eh, Perdón, bueno, y Schutz, continúo. Y más que nada se me ocurrió o venía en la mente estas personas íntegras a la sociedad, moralmente intachables, que han interiorizado y aprendido los valores de este marco normativo dominante y que llevan toda su trayectoria de vida cumpliendo con lo que debe ser, que han sido socializados exitosamente, pues a eso me refiero. sí, Y, como, y tú te escucho, mencionabas al perdón. principio que la sociología estudia este cambio social, pues, y que la agencia se ve reflejada en este cambio social. Entonces mi pregunta surgió ahí, pues, estas personas que han sido socializadas de manera excelente, ¿tienen agencia? Es que creo que lo que estamos haciendo es un juicio de valor, porque estamos partiendo de que del supuesto de que quienes son disidentes son los que tienen la razón. Claro, las personas que son completamente integradas al sistema también tienen agencia porque están llevando a cabo actos que benefician al sistema. El hecho de salir del sistema no significa que seas el único que tiene agencia, sino tienes agencia como sujeto, como perteneciente a la sociedad. Ahí está tu agencia. Pero si hacemos un juicio de valor pensando qué es lo bueno, qué es lo malo, probablemente sí podamos encontrar una oposición entre la socialización primaria, secundaria, por ejemplo, y la agencia. Muy buena pregunta. Sí, muy bien, sí, porque como fue en el caso de las mujeres, pues, ¿no? Que se hacen cirugía estética, o sea, que puede ser, o sea, finalmente puede estar dentro del canon de belleza esperado, pero hay una agencia precisamente porque hay una acción que saben, o sea, o por lo que se dan cuenta de lo que están haciendo y en el contexto en el que están haciendo es una práctica, hay una conciencia práctica, también diría Guides, como una estrategia, ¿no? Es una estrategia para cambiar su estructura, sus relaciones, su entorno, mejorarlas, etcétera, aunque podamos suponer que están dentro precisamente de los valores dominantes, pues que están acatando esos valores, pues, ¿no? Están actuando en función de esos valores patriarcales o machistas, etcétera, ¿no? Pero finalmente hay una agencia y hay una acción
del sujeto. Muy bien. No sé, ¿alguien más? Livier, ¿no tiene una pregunta sobre desarrollo? ¿A Gerson todavía quería hablar o estás aplaudiendo? No, quiero hacer, ya para concluir, porque siento como que me quedó la espinita. Sí, es sobre los juicios de valor, ¿no? Pero es que ¿cómo decirlo? Me parece que se hace referencia o alusión a este hombre autómata, pues este hombre que está integrado completamente al sistema y que es verdad, obviamente tiene que hacer las cosas porque él así fue instruido que las hiciera, pues, pero si durante toda su vida no cambia nada, insisto, es considerado todavía como un agente. Es que, No, 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 no. Es muy productivo, es muy, muy, muy productivo. Eh, la cuestión es que difícilmente podríamos pensar a alguien como un autómata, que incluso Giddens lo menciona, no hay persona que sea completamente racional. Seríamos unas máquinas o unos autómatas, como lo mencionas tú. Tenemos una intencionalidad. Yo, Paris González Aguirre, soy una persona cisgénero, me casé por todo lo que tú quieras, estudié, trabajé, me casé, tuve hijos. Estoy respondiendo de una manera tersa, completamente tersa, a los mandatos simbólicos que se me exigen en la sociedad de Guadalajara, por ejemplo. Eso no significa que yo no tenga agencia. Eso no significa que, a pesar de que yo esté completamente integrado a estos mandatos simbólicos, significa necesariamente que yo no esté haciendo algo por mí, que no tenga una intencionalidad, que no sea que lo que yo estoy haciendo no sea algo estratégico. Eh, entiendo tu punto como si fuéramos zombies que simplemente respondemos a los mensajes simbólicos de manera automática y yo no tengo ningún valor crítico, pero si volteamos la óptica, ¿qué es lo que pensarán esas personas de la comunidad sexual, la comunidad de la diversidad sexual, por ejemplo, de los punks? ¿Qué pensarían ellos de las personas que hacen graffiti? Ellos dirían, es que son unos autómatas, están siguiendo la ola, no tienen ninguna capacidad crítica. La cuestión sería ver desde el lugar en que lo estamos, o declarar el lugar desde donde lo estamos observando. Pero sí entiendo a lo que vas y sí sería preocupante que fuéramos unos autómatas. Sí, pues precisamente esas son las aportaciones de estas teorías, pues, ¿no? De cómo están oponiéndose a la idea de que la estructura es totalmente determinante, ¿no? Sino que, bueno, precisamente hay una capacidad de agencia de los individuos, de los actores, aunque no necesariamente estén en contra de un sistema. Es decir, o sea, que no necesariamente estén en contra de la estructura, sino que en todo caso contribuyen a la producción también de esa misma estructura. O sea, que sus prácticas van a reproducir la estructura y la estructura va a producir sus prácticas. Es decir, hay que verlas entonces en relación, pues, que no es solamente la estructura desde arriba que se impone, nos determina y que no somos capaces de pensar ¿no? Y ni siquiera en esa misma estructura. Entonces, yo creo que esa es precisamente de las aportaciones de estas teorías. Livier, ¿nos quiere comentar algo? Sí, yo le pediría al doctor que si nos puede apoyar ampliando un poco más eh, el tema de cómo se ve este asunto de la agencia y la reflexividad, pero desde la colectividad, porque entiendo que nos presentó un caso donde un sujeto que pertenece a cierta comunidad es, impulsa una serie de cambios y que hay un grupo de personas que se suman a esos cambios, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando ya existe la comunidad per se y cómo funciona este tema de la capacidad de agencia, pero ya como un colectivo, no impulsado desde ciertos sujetos y a las acciones que posteriormente se suman otros, sino que ya de una manera
grupal, digamos. Y por otro lado también me gustaría preguntarle si esta capacidad de reflexión y de agencia que tienen estos grupos necesariamente opera desde los mismos grupos o también ocurre que vienen agentes externos que impulsan esa capacidad de acción. Lo digo un poco para ponerlo en contexto porque mi tema de investigación tiene que ver con la relación que existe entre el desarrollo y la participación comunitaria. Y yo me gustaría entender un poco más, o si nos pudiera ayudar a profundizar un poco más para poder utilizarlo yo de una manera, digamos, más precisa, esta teoría como una teoría general de mi marco teórico. Si me lo permite, yo te recomendaría mejor a Sidney Tarrow, que habla de la acción colectiva. Muchas veces vemos los colectivos como movimientos sociales, como si fueran algo completo y como si ya todo lo que hacen lo hicieran en conjunto, de esta manera de bloque, como estos movimientos sociales de antaño, que tenían una cuestión gerencial y que había ciertos temas o ciertas metas que eran compartidos por el conjunto y que simplemente eran representados por uno, dos o tres individuos. Esa sería una sugerencia, que en realidad podrías observarlo también desde esta cuestión de la acción colectiva de Sidney Tarrow. Otra cosa, si tu interés particular es necesariamente abordarlo desde Giddens, esta cuestión de la acción comunitaria se puede observar, claro que sí, desde la agencia, porque al interior de los colectivos necesariamente hay ciertos líderes. Recuerdo el movimiento Yo Soy 132, lo seguí de manera cercana y muy personal, que se suponía era completamente transversal en el discurso. Sin embargo, a la hora de el análisis y la práctica, sí había ciertos líderes, al menos líderes morales. ¿A qué voy con esto? Si lo que quieres es observar la capacidad de agencia y reflexividad, creo que también sería necesario localizar a los sujetos clave, desde mi punto de vista, porque no hay una colectividad, no hay un pensamiento de colmena en los sujetos. Siempre cada uno de los sujetos tienen metas y fines particulares. Ya lo comentamos hace un rato con el colectivo que vive de hombres millonarios que viven en Nueva York, que deciden cuál es la agenda de la comunidad, adoptar y casarse. Cuando sabemos que una de las cosas importantes es la cuestión laboral, la cuestión de salud, el heredar. Hay otro crisol de temas que le interesan a la comunidad LGBTQI, pero hay un grupo que quiere imponer agenda, por ejemplo. La cuestión es que yo creo, desde mi punto de vista muy, muy particular y analítico, y desde lo que yo sé, es que sí sería necesario que observaras alguno de los actores clave, que estoy seguro que ya los tienes, cómo es que ellos usan su capacidad de agencia, su capacidad de reflexividad, y cómo es que esto afecta al colectivo. No es que, mi sugerencia sería que no los observes como colectivo, sino los resultados que ellos tengan como colectivo probablemente sean susceptibles de análisis, pero si lo que te interesa es ver la capacidad de agencia, la capacidad de reflexividad, creo que habría que localizar a los actores clave y dar cuenta de cómo es que estas agencia y reflexividad definen el curso de los colectivos. Yo pensaría de esa manera, porque pensarlo como un colectivo y como que el colectivo tiene la capacidad de agencia y reflexividad sería muy difícil. No creo que sea imposible, pero sería muy difícil. Y ahí precisamente se vería esa estructuración, ¿no? Precisamente en la capacidad de agencia de estos actores clave, de estos líderes, pero al mismo tiempo cómo el colectivo se va configurando. Entonces yo creo que ahí es donde vamos viendo ese proceso de estructuración precisamente. Bien, no sé, ¿alguien tiene otro comentario? Tenemos todavía un poquito de tiempo, si es que el doctor París todavía nos acompaña. Sin problema, sin Ok, problema. gracias. ¿Alguien más? Yo. Parece que ya se silenció el ruido. ¿Sí me Ok, escuchan bien? sí. Liliana, Sí. sí. Yo me emociono cuando le entiendo a un teórico. La lectura de Giddens me gustó por
uso de la palabra actores en vez de sujetos. Me gustó, creo que le da este margen de maniobra a las personas, ¿no? Aunque sea mínimo, pero al fin y al cabo un margen de acción. Y luego también me gustó mucho donde leí que dice que todos los miembros competentes de la sociedad tienen amplia destreza en las realizaciones prácticas de actividades sociales y son sociólogos expertos. Se trata de saberes sobre convenciones sociales, sobre sí mismos y sobre otros humanos, requerido para ser capaz de ser con en la diversidad de contextos de la vida social, que esto es minucioso e incalculable. Así que eso me gusta mucho, pues principalmente porque son mis primeras aproximaciones a la teoría de Giddens, ¿no? Le felicito mucho, mucho que le felicito, de verdad.